Este 2021 se viene con toda y queremos agradecerles por ser parte de esta comunidad que cada día crece. A toda la gente de Patreon, de PayPal y PayU, muchas gracias por sus donaciones y por su apoyo que hace posible en gran medida este proyecto. Buenas, lo prometido es deuda. Vamos a tener hoy, que para mí es un honor y es muy especial, porque por él fue que yo conocí todo el rock en español. Todo este fenómeno llegó a mi vida y llegó a Colombia por Carlos Mario Zapata Giraldo. Carlos Mario Zapata Giraldo ha estado en toda la cadena de la música. Ha estado en la programación radial, en la producción, en las disqueras, en las giras con las bandas. Fue el que los conoció, los trajo, estuvo en todo eso. Entonces es un testimonio de primera mano de cómo llegó todo ese rock que estamos narrando en los primeros episodios a Colombia. O sea, nosotros en el primer episodio empezamos a narrar los contextos históricos, en el segundo hablamos de cómo el delirante episodio trágico y dramático de la Guerra de las Malvinas hizo posible que se liberara todo el rock de un continente que se llevaba haciendo hacía mucho tiempo, pero que no habíamos entrado en un punto de conexión hemisférica acá, y en un momento dado eso va a suceder. Entonces nosotros quedamos en punta, esto va a llegar a Colombia. En algún punto va a llegar. Y nosotros, venga, le cuento qué es lo que significa que llegue el rock a Colombia. Yo que he sido rockera de los tiempos en que no llegaban los discos, en que no, o les censuraban las carátulas. O sea, ser rockero aquí es sufridito, ¿me entiende? Porque nada nos ha quedado fácil nunca. Entonces, en la época, digamos, del rock sinfónico y todo, que eran mucho las bandas en donde yo estuve metida, las bandas de Genesis, de King Crimson, de Yes, bueno, eso lo traían 4 gatos y nadie más los conocía. Fue un personaje en la época de las casetas de la 19 que se llamaba Saúl, que creó todo un concepto de la música que es Musiteca. Fue Saúl en la 19, en las casetas, o sea, en la 19 unas casetas como las de México que se ven en Rompan Todo, donde tocaba La Maldita Vecindad. Había casetas de música. Y ahí era donde se conseguía lo que no se conseguía en ninguna otra parte. Más adelante eso se volvió un centro comercial cuando sacaron las casetas de la calle, que era toda una manera de habitar la música. Entonces, pero no llegaban, los discos no llegaban acá, no los imprimían, no los traían, llegaban a Venezuela, llegaban a Panamá, llegaban a Argentina, pues no llegaban acá. Entonces esto era increíblemente sufrido. Luego nos pasa que nosotros tuvimos más o menos 2 años duros de la guerra del narcotráfico en las ciudades. Esto quiere decir que había bombas permanentemente en un episodio terrible, absolutamente aterrador de nuestra historia. Y en el tiempo de las bombas no venía nadie. Nosotros quedamos enterrados vivos. Y, o sea, cuando no nos pasa una cosa, pasa la otra, ¿sí me entiende? Entonces fue muy difícil para nosotros que alguien viniera acá. Entonces, cuando empiezan a llegar todas las bandas, desde ese momento que empieza a llegar el rock en español, hasta el momento en que ya antes de la pandemia viniera YouTube y viniera todos los grupos que han venido acá, eso ha sido un trabajo muy duro, ¿me entiende? Muy duro de empresarios, un trabajo de mucha gente para que la escena del rock se pudiera vivir en Colombia. Entonces, parte de esa historia es cómo va a llegar el rock en español. Entonces les cuento esto para que valoren
lo que es que un grupo de esos llegue aquí. O sea, esto era la cosa más emocionante del mundo porque además nuestras tradiciones de conciertos eran de tropeles, porque eso no estaba organizado y no estaba inventado antes. Entonces, cuando el concierto de la Fania, eso terminó en un tropel tenaz, aún en la época de Guns N' Roses, que eso es toda la historia de Julio Correal en animación. O sea, la historia de los conciertos de nosotros era mucho más trágica que gozosa. Entonces, convertir eso en una industria que funcione, donde la gente vaya al concierto y lo pueda disfrutar, ha sido en sí misma una epopeya, porque nosotros no tenemos el músculo cultural que Argentina y México tienen. Sí, entonces cuando empezaron a florecer los grupos, ellos tenían cómo respaldar ese talento. Para nosotros ha sido mucho más difícil, todo ha sido mucho más difícil. Entonces, la llegada de todo esto acá es una explosión de celebración, de música, de sonido, que a mí me volteó la cabeza en la alegría más grande. En ese momento yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Carlos Mario Zapata y a través de él conocer de primera mano esto. Por eso hoy lo traigo con mucha alegría y con un gran honor para que nos cuente cómo fue que llegó eso, cómo fue que él entró con todas las bandas, cómo fue su participación en Bogotá en Armonía, concierto de conciertos. Les aclaro que ese concierto es tan importante porque es el primer concierto que se hace en paz, en donde se genera un ambiente de convivencia. Se llamaba el concierto de conciertos, pero se llamaba Bogotá en Armonía, porque era para cambiar la página de la ciudad, porque era para dejar atrás la oscuridad tan profunda de la que veníamos. Bogotá en Armonía y el Festival Iberoamericano de Teatro rescatan esta ciudad del terror y de la oscuridad y la vuelven un escenario de arte y un escenario de sonido que hace posible soñar y vivir aquí. Por eso son tan importantes. Entonces, estas son las historias que les vamos a contar hoy con una alegría impresionante. Carlos Mario, bienvenido y empiézanos a contar desde el principio. Mona linda, gracias por la invitación. Pues Diana, esto nace pues, empezando los 80s, pero todo esto nace en radio, por 2 emisoras en esa época muy importantes. Una era Radio Tequendama, que era en AM, y La Superestación. Son 2 emisoras que tenemos que hablar de ellas porque fueron referentes y fueron las que empezaron a moler esta música todo el tiempo. Estando en Tequendama, empiezo a conocer el rock hecho en España. Y digo, este sonido está bien, es un sonido muy interesante. Y en FM estaba La Superestación, estaba la emisora de Fernando Pava. Y también empiezan a abrirse y a empezar a programar música que llegaba de otros países. Es cuando empiezo a escuchar el rock argentino. Digo, algo está pasando acá. Y me liga en ese momento mi salida de la radio y voy a CBS. Y empiezo a trabajar con CBS, que después era Sony Music. En ese momento, a mí se me abre la vida, porque todo el catálogo musical de rock en español se pone encima de una mesa, y lo descubro. Y es cuando yo empiezo a descubrir a Spinetta, es cuando empiezo a descubrir a Serú Girán, es cuando por primera vez escucho algo de Charly García. Y yo digo, ¿qué es esto? Esto es absolutamente alucinante. Y eso lo teníamos disponible. Era para nosotros. Y nos decían, prográmelo, hágale. ¿Es interesante o no es interesante? Y claro que es interesante. Simultáneamente, en CBS se empieza a generar un movimiento que se llama Llena tu cabeza de rock. Sí. Y yo digo, me acuerdo mucho. ¿Qué es eso? Yo estaba recién entrando a la compañía. Y habían 2, era Llena tu cabeza de rock en inglés y Llena tu cabeza de rock en español. Entonces, obviamente, yo me voy por la parte de español. Se programan también los discos de inglés y es cuando conozco a Compañía Ilimitada. Recién estaban empezando Juan Chupillo y esa relación con Juan Chupillo fue de muchos años después. Trabajé con ellos mucho tiempo y ellos éramos unos niños. Y CBS en esa época se la juega con ellos. El primer lanzamiento que hacemos con ellos, o que me tocó a mí, con Compañía Ilimitada, fue en el 85 con 15 en el Teatro Almirante, que era un cine, ¿te acuerdas? Sí. Ahí. Es que es otra ciudad también, Era otra ciudad de la que era estamos hablando. Otra también. Bogotá. Eso ya es la Clínica Country, eso ya son otras cosas. Pero ahí existía un cine. Un teatro que era el Teatro Almirante, que fue muy importante. Obviamente. Se alquila y hacemos el lanzamiento. Y es cuando empiezo a conocer a Compañía Ilimitada, a Juan Chupillo.
Y Compañía Ilimitada trae Contacto, trae Siloé, Ya en la trae calle, La Calle. todo. Y es un sonido de la ciudad que nos sorprende a nosotros mismos por Claro. primera vez. Entonces, las disqueras, todos los que estaban en ese momento, Sonolux y Philips, Warner, todos los que estaban en esa época, empiezan a programar y a lanzar discos en español. Entonces es cuando empiezan. Ahora, perdón, te interrumpo. Dime. Es muy importante el fenómeno de las disqueras porque rock aquí ha habido durante mucho tiempo. Claro, Aquí se ha hecho rock, aquí han hecho conciertos, se han hecho festivales, pero no teníamos una industria disquera que fuera capaz de apoyar la producción nacional y menos aún una industria que pudiera convertir eso en conciertos. Esta es la historia de cómo sucede esto. claro. Y en ese momento ya las disqueras abrimos los oídos y aquí está pasando algo, tenemos que empezar a programar lo que viene de afuera, pero lo local también. Entonces en Medellín, pues ya estaba Quimosis, ya le paran bolas a Quimosis, está Cronos, está Kraken, y empieza a aparecer una cantidad de gente colombiana, estaba Compañía Ilimitada que era de nosotros, y se empieza a generar un momento muy bonito. Programamos varios discos y entre esos empezamos a programar a una banda que fue la que parte la historia del rock en español. Es una banda mundial, una banda de culto ya, que es Soda Stereo. Una eternidad. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos. Programamos Soda Stereo. ¿Cómo los conociste? Me estabas contando ahorita Sí, afuera. Soda Stereo nace, es local, obviamente. Ellos explotan en Argentina. Y el primer país donde Soda es importante es Chile. Ellos viajan a Chile, pero haz de cuenta, Mona, que es como que es una reacción de los Beatles. Era una locura en Chile todo lo que pasaba con Soda. Y en ese momento nosotros estamos acá y algo escuchábamos, donde decían, ojo, hay una banda por allá que se llama Soda Stereo, que algo está pasando por allá. Bueno, después ellos, Soda se la juega, dice, queremos abrir más países, ellos mismos pagan su producción y se van para México. Con dinero de ellos, hacen un camino en México, y estando nosotros acá, la disquera nos dice, la disquera en Argentina, nosotros le decimos, ¿está disponible Soda? Sí, está disponible para promoción. Tienen tales fechas disponibles, se programa la promoción, vienen acá y el primer bar que nosotros hacemos para presentarlos fue un barcito muy pequeño en la zona rosa, en la 85. Ellos llegan y eran 3 muchachos jóvenes con sus looks. Era una banda que en ese momento era más hecha para vender discos, Diana, más comercial, para reventarla y reventar la industria de discos, de una venta masiva, pero con el tiempo Soda se convirtió en otra cosa. No, además uno veía la evolución de un disco La a otro. evolución de ellos. Cada exactamente. disco tenía una producción musical Sí. y un trabajo. A mí lo que me empezó a llamar la atención fue eso, que cada disco era mucho más producido, más importante, más pensado que el anterior, y esta gente está evolucionando ante nosotros. Ellos están evolucionando. Incluso hay muchas facetas, porque tú puedes ver a Cerati de muchas formas. En algunas es un Cerati alegre, en otras es un Cerati positivo, en otras es un Cerati depresivo. Tiene muchas facetas y tú lo vas viendo a lo largo de Soda Stereo. Pero lo que logran es muy importante. Y de ahí ya se desprenden infinidad de bandas. Muchas. Ya empieza el fenómeno y revienta todo este cuento. Ahí es cuando, por ejemplo, ya conocemos a Miguel Mateos. Sí. Y Miguel Mateos empieza a ser importante y yo digo, ¿pero quién es este tipo? Y lo escucho y empieza a sonar y a él le dicen el jefe. Y le dicen el jefe en México. Y yo, ¿en México? Pero si a alguien le dicen el jefe en México es por algo. Y empieza Miguel Mateos a sonar. Nos llega el primer demo y un primer cassette en esa época. También llegaban música en cassette para escuchar. Y una banda de Chile, que Chile nunca ha tenido rock, ni nunca ha tenido una historia rockera, y se llamaban Los Prisioneros. Sí.
Y digo, los prisioneros. Entonces pongo y el baile de los que sobran y todo este rollo. Y digo, pero ¿quién es esta gente? Y no, un señor que se llama Jorge González. Y hay un momento coyuntural en Chile, en Santiago están pasando cosas muy fuertes. Y esta gente fueron los primeros que se atreven a cantarle, que Sí. están en contra del gobierno. Bueno, está muy bien. Hacemos la promoción con los prisioneros. En ese momento yo ya estaba en EMI, en el sello discográfico, y era label manager de EMI. Hacemos la gira con ellos, y llegó el señor González, llegó Narea, y llegó Tapias, los tres prisioneros, muy tranquilos, Sí. muy tranquilos. González es una persona que no es expresiva para nada, habla muy poco, pero es una gran persona, es un muy buen amigo. Los otros hablaban un poquito más. Y hicimos una promoción y estalla el baile de los que sobran y esto se vuelve una locura, muevan las industrias y Además estalla porque tiene las mismas problemáticas que nosotros tenemos. O sea, el rock total. en América Latina habla de todo lo que estamos viviendo. El baile de los que sobran es efectivamente toda esa cantidad de oportunidades desperdiciadas por las inequidades tan duras que hay en estas sociedades. Las industrias, estábamos hablando la vez pasada, cuando hay un modelo de apertura económica durísimo que quiebra las industrias nacionales y queda un montón de gente sin trabajo. Entonces se mueven las industrias. O sea, está hablando de cosas que realmente pasan. de acuerdo. Entonces, cuando nos llegan esas canciones, nos están llegando nuestros propios relatos en voces chilenas y en voces argentinas, pero todos estamos viviendo cosas parecidas. Por eso es que la conexión va a ser desde el alma y va a ser inmediata y empieza a sonar en todas las emisoras. Una vez que los pusieron ustedes, empieza a sonar en todas partes. En todo lado, Diana. Y estalla en ese momento también el rock mexicano. Y empezamos a recibir y a escuchar el rock hecho en México. Y es cuando escuchamos, tiempo atrás ya nosotros sabíamos quién era el Tri, o por lo menos yo ya los tenía referenciados. Yo tenía referenciado quién era Botellita de Jerez. Obviamente los tenía referenciados, pero empieza esta nueva generación mexicana y es cuando aparece una banda como Maná. Entonces dice, Maná, ¿qué es esto, Dios santo? Y empieza la voz de Fer, la música de Maná, el folclore de Maná, todo esto metido, conjugado con el rock, toda esta parte, todo ese colorido mexicano, dice, aquí está pasando algo muy fuerte. Y México fue clave. Y Maná, para mí, las dos bandas en América Latina más importantes de culto son Soda Stereo y Maná. Ellos parten la historia en dos. De ahí, obviamente, hay más bandas como Café Tacuba. Café Tacuba como... para mí fue una revelación y ha sido una revelación lo que te estaba diciendo. Yo en el Siempre, Julio Mario Diana. Santo Domingo vi a esta gente Siempre. tocando 12 instrumentos distintos en escena. O sea, realmente... Sí. Y desde Rock al Parque y todo, que ya, bueno, ya habrá tiempo para Rock al Parque en otro capítulo. Hoy estamos en la llegada de las bandas acá. Claro, y salen eso, pero una banda por encima de Maná, a mí personalmente, para mi gusto, es La Maldita Vecindad. Esos bárbaros, bárbaros. Y esos sonidos se mezclan y empiezan a llegar y se mezclan con Chile, se mezclan con Argentina, se mezclan con Colombia. Y con empiezan- España. Y se mezclan con España también, porque aquí empiezan a llegar. Entonces, muy bien que lo dices tú, se forma un sello en Europa que se llama Virgin, y Virgin fue clave porque empiezan a grabar y a firmar artistas que no eran tan importantes, eran emergentes. Y por ejemplo, uno de ellos fue El Último de la Fila. Y es cuando yo digo, oye, pero también está pasando algo allá. Entonces empiezan Hombres G, empiezan, en esa época antes estaba la Sky Dinarama, que no trascendieron mucho, y después llega un rock flamenco, y dice, pero esto también hay que pararle bolas. También es muy importante. Y El Último de la Fila viene y estalla también. Además, ellos también tienen las influencias de su propio folclore, como estábamos hablando de cómo el rock se nutre de los sonidos nacionales, de los sonidos del folclore. Y allá empiezan a, bueno, llega Mecano, llega Ketama, llega un montón de Sí, gente. sí, Lo, sí, sí. lo de Ketama era escuchar flamenco en una versión pop rock bien particular, esa música Bien de Antonio particular. Carmona. Y van a llegar también, bueno, los Toreros Muertos, que son la locura porque nadie se había dado el lujo de mamarle gallo al rock como lo hicieron ellos. Como lo hicieron ellos. Ellos decían en las entrevistas que los toreros en ese momento eran lo más sagrado en España.
Entonces, burlarse de los toreros en un culto como el que en ese momento tenía a la tauromaquia España, que es muy antigua en la cultura Sí. española, era la pasada de la pasada. Y por eso se llamaban los toreros muertos. Y que ya están aquí, los toreros muertos. Cada uno de ellos, cada una de las cosas que los toreros muertos hacen, es una burla magnífica a diferentes partes de la cultura española. O sea, ellos la rompen es por el descaro. Sí, y eso Total. tampoco lo habíamos visto en el rock. Esta gente, pues mi agüita amarilla, es que me acuerdo tanto cuando empiezan a sonar esas canciones, uno ni siquiera había escuchado esas temáticas antes. Los Toreros Muertos traen una propuesta y ahora cuando volvieron ya mucho más viejos, pues están mucho más divertidos y más chistosos que cuando eran pollos. Yo creo que sí. Sí, es fantástico. Ya cuando los vi en Rock al Parque, años después, que ellos decían que cómo la veían ahora. Entonces decían, cuando vinimos al concierto de conciertos, que ahora hablamos de eso, vimos una ciudad aterrorizada. Ahora los sentíamos mucho más tranquilos, porque ellos también nos vieron evolucionar. Claro que sí. Cuando pasa todo esto y confluyen toda esta cantidad de bandas de todos estos países, Diana, llega un empresario, o llegan dos empresarios acá. Uno se llama Marvin Torres y Felipe Santos. Entonces era cuando estaba el gobierno del señor Andrés Pastrana en la alcaldía. Y ellos dicen, pues ya que está todo este movimiento, vamos a crear algo que se pueda llamar Bogotá en Armonía, concierto de conciertos. Votan la idea, la copian, la alcaldía la hace suya, y dice, vamos en esto también adentro. Y es lo que tú dices, fue el primer concierto en paz que hubo en el país. 17 de septiembre de 1988. 70.000 jóvenes se reúnen en el Estadio El Campín de Bogotá. No es un clásico de fútbol, no es una repartición de cupos escolares. Es el espectáculo musical más concurrido en la historia del país. Es rock en español, es rock en español, es rock en español. Fueron 9 horas o más de música que vivimos, que disfrutamos en paz y en armonía, en paz y en armonía. El concierto de conciertos despertó la motivación de una juventud que había estado callada y amortajada durante muchos años y la liberó. ¿Existe realmente el fenómeno del rock en español en Colombia? ¿En Colombia? Lo viví desde adentro y lo viví en tarima también. En esa época seguía siendo CBS y nos tocaba trabajar con Franco De Vita, que se generaba algún tipo de movimiento en Venezuela, algo. Entonces viene Franco De Vita, obviamente como los locales, voy con Compañía Ilimitada, ellos son los que abren el concierto, Sí. Juancho y Pillo, y traemos a Los Prisioneros. Ahí Por primera estaba vez. Compañía Ilimitada, estaban los Toreros Muertos, estaba Timbiriche, estaba Mateos, Miguel Mateus, estaban Los Prisioneros. todos. Esto era, o sea, es que eso fue un concierto de 6 de la tarde a 6 de la mañana de grupos, de todo lo que estaba sonando en América Latina. Esto era de dar alaridos. O En ese sea, momento. uno no se imaginaba que algo así pudiera suceder después de todos los episodios de terror que habíamos vivido inmediatamente antes. Y esta sensación de estar en el Campín en esa tarde abriendo esto y ver a Los Prisioneros cantando, esto es una cosa que uno no puede imaginarse desde la facilidad que hemos vivido antes de la pandemia para poder escuchar el rock. Pero eso nunca antes había ocurrido aquí. Eso nunca había pasado. Y además, la gente fue muy respetuosa ese día porque eran diferentes géneros. Tú escuchar en un concierto a Miguel Mateos, Pasaporte. Pasaporte, claro, Pasaporte, hay que hablar de ellos también. Pero eso venía mezclado con Franco De Vita, que eran Sí. más baladas. Y si tú te pones a mirar, estaba Timbiriche, pero todo era promocional, ¿me entendés? Era para que esto, abrirle camino a este grupo, porque era una prioridad de México, de la disquera en México. Pero fue muy osado meter a Timbiriche junto a Mateos y Prisioneros. Sí, claro, porque es que había gente durísima y había otros que eran parte de la disquera, pero fundamentalmente era para una que la propuesta. gente, para que tus oyentes más o menos hagan la referencia, Timbiriche era Thalía.
y Paulina Rubio. Ellas venían con ese grupo. Entonces la gente decía, pero bueno, pero los aceptaron. La gente fue muy receptiva. El concierto fue un éxito, Diana, y de ahí se nos abren muchos mundos. Estaba lleno, además porque hasta el alma. era estrenar actitud, era estrenar la apertura para escuchar toda clase de sonidos, abrirnos a lo que era totalmente nuevo, todo lo que pasaba ahí no nos los imaginábamos, estaba pasando, se estaba estrenando por primera vez. Y la actuación de Miguel Mateus a las 6 de la mañana fue absolutamente impresionante. Y Miguel Mateus en esa época venía con una carga muy fuerte de contenidos, porque él estaba pues precisamente cantando lo que acaba de pasar en las Malvinas, Total. lo de Solos en América, Huevos. Él tenía, digamos, una presentación escénica muy brava, pero unas letras que en ese momento Claro. también podían ser muy rumberas, como Mi sombra en la pared, o eran tan novedosas como Donde arde la ciudad. No. Pero el hombre tenía un sonido en ese momento que era totalmente novedoso y que se estaba creando ahí. O como decirle a la gente, oiga, usted siga, no se dé por vencido. Y hay una canción que es un himno que es tira para arriba, tira para arriba. Sí. Entonces, Dicen que el futuro es de nuestros hijos y entonces vos y yo. ¿y vos y yo? ¿Qué hacemos vos y yo? ¿Qué hacemos vos y yo? Y ¿Dónde cuando estamos? decía nena, nene, di qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón. Sí, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Eran unas temáticas muy concretas de lo que estábamos viviendo en ese momento la juventud de América Latina, lo que cantaba Miguel Mateus. Y cada uno de ellos nos hablaba al corazón. Total, y en ese momento, Diana, pues ya tú sientes que la gente es mucho más receptiva con lo que tú estás programando, con lo que la gente en radio está programando, y ya fuimos un poco más osados, todos los disqueros, y empezamos a traer cosas de otros países, y es donde nos atrevemos ya a traer cosas, a programar cosas de Brasil, por ejemplo, que antes nunca lo hacíamos, de meternos con el ska, con el reggae, y programar gente como Los Pericos. Dice, pues será que sí va a gustar, que no va a gustar, pero esto era una ola, y esto era una ola incontenible. Y disco que tú lanzabas, que tuviera calidad, que tuviera gente buena, buenos productores, tú ibas a la fija. Y la gente era abierta a escuchar nuevos sonidos en esa época. De ahí pegamos un brinco. Ahí traemos a Paralamas y a todo esto. Claro, eso fue ya en el 95. Pasa esto el 88, seguimos programando y ya empezamos a hacer giras, porque ya no eran los conciertos, un solo concierto que era el de Bogotá, sino se abren más ciudades. Entonces cuando empiezan a decir Manizales levanta la mano Pereira, levanta la mano Cali, levanta la mano Medellín. Cuando fueron los Cadillacs a Manizales, eso no había pasado nada nunca así en la ciudad. Claro, y iban a la Plaza de Toros La Macarena y eso se llenaba. Diana, no había una Ese boleta. concierto de Charly García en la Plaza de Toros, en ese aguacero tan impresionante, y la gente se sabía las canciones y Charly no había venido nunca. Nunca. Y el hombre se solló, se Claro. solló completamente. Porque aquí ya existía un movimiento. Antes de todo esto, Charly estaba ahí, pero ya la gente lo escuchaba. Y no era masivo, pero en las casas y en muchos bares escuchaban a Charly García y escuchaban a Spinetta y por eso se las cantaban. Ya la gente sabía quién era él. Y ya empiezan a salir El Karma Vivir al Sur, Piano Bar, ya empiezan a salir todos los discos de Charly acá. Todo. En esa época hacemos las giras y es cuando nos embarcamos en la primera gran gira con Prisioneros. Fue por tierra. Nos fuimos en un bus. Y, no sé, recorrimos 6, 7 ciudades con ellos. ¿A dónde fueron? ¿Fueron a Manizales? Fuimos a Medellín? Manizales, fuimos a Cali, fuimos a Armenia, fuimos a Pereira, Medellín, Bogotá. Y el primer sitio promocional que hicimos acá en Bogotá con ellos fue la Universidad Distrital, en La Macarena. Un concierto libre, lo abrimos, allá nos vamos, sabroso, Los Prisioneros felices. Ellos se encarretaron mucho con nosotros. Jorge González estaba feliz, fue de sus mejores presentaciones, fue en la Distrital en esa época. Y bueno, fue la gira con ellos. Además, había una anécdota de Los Prisioneros que se metieron a un almacén de discos en Colombia, en Bogotá, y decían que estaban aterrados de la cantidad de músicos, de ritmos. Dice, este país tiene una musicalidad increíble, ¿cómo es posible que haya cosas tan distintas? Música llanera, en ese momento los almacenes de discos pues estaban por géneros, entonces estaba la música llanera, estaba la música de la costa, estaba el bullerengue, estaba todo, y todo eso lo encontrabas en un almacén ahí en la Caracas. Y esta gente se enloqueció viendo un Compraban país música tan musical. por toneladas.
En esa época, lo que muy poca gente sabe es que hubo un cuarto integrante que duró muy poco tiempo y fue unos teclados, fue una niña. No me acuerdo el nombre de ella en ese momento. Y ella estudió medicina. Y vino acá y fue el cuarto prisionero. Y alcanzó a estar en una gira con ellos. Y ya después ella no volvió al grupo y siguieron ellos tres. Vea, eso no lo sabíamos. Claro. Muy jovencita, muy querida. Llegan los enanitos verdes también. Llegan los enanos. Y con los enanos abrimos también camino. Cuando los enanos empiezan a lanzar Marcelo, La Muralla, ¿qué es esto? Pero es que no voten más música, es que esto es imposible, ya programar más, ¿cómo? Pero porque el talento era por chorros, Diana, llegaba por chorros. Y con los enanos hicimos gira en Colombia, muchas veces, y también hicimos gira por fuera. Con ellos estuve Perú, hicimos México varias veces, Perú estuve en varios festivales, además muy simpático, porque en Perú el primer festival que hice con ellos era un estadio abierto, una cancha de fútbol llena hasta las banderas, pero la gente estaba por escuchar a Pastor López. Y nosotros llegamos con los prisioneros y estaba tocando Pastor López en ese momento. Entonces te imaginarás cómo estaba el estadio. Y Marcelo se paró y dijo, hermano, a la de Dios, vamos a botarla toda aquí, pues yo no sé qué vamos a hacer acá. Felipe lo mismo, Felipe Staiti, el guitarrista en ese momento. Y fue un muy buen concierto, la gente lo aceptó y fueron muy receptivos, teníamos mucho miedo. Pero ese era el tipo de cosas que pasaban, porque Perú tenía otros movimientos, otras cosas, otras músicas, otras sonoridades. Pero fueron anécdotas muy bonitas con ellos, hicimos una muy buena relación y en México también hicimos cosas con ellos. Antes de continuar con esta historia que estamos contando hoy, quiero introducirlos a un proyecto que a mí me parece súper maravilloso y además es un proyecto muy pionero. Se llama Radio Ambulante. Me gustaría que lo escucharan y lo conocieran. Y voy a ponerlo en las palabras de ellos para que ustedes sepan de qué se trata. Hola, soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo y presentador de Radio Ambulante, uno de los podcasts más escuchados en español. Si te gusta Diana Uribe y su forma de narrar, seguramente te vas a enganchar con Radio Ambulante. Cada uno de nuestros episodios cuenta una historia desde diferentes lugares de Latinoamérica. Son crónicas periodísticas que te ayudan a conocer la riqueza y la diversidad de nuestra región. Hay de todo, episodios de familia, de fútbol, de amor, de ciencia y mucho más. Busca Radio Ambulante en Spotify o en tu aplicación favorita. Nuevos episodios todos los martes. Te va a gustar. Ya en los 90s, no, en el 87, nos llega una banda que para mí fue la banda más importante y la que personalmente es la que a mí más me ha aportado para todo este movimiento del rock, a la que yo más quiero, que es Mano Negra. Llega Mano Negra y nos mandan un demo, un cassette, Diana. Eso fue en el 87, 88. Y yo empiezo a escuchar esto y era un rock con ska, con punk, pero al mismo tiempo tenía una canción en español. Digo, no puede ser esto, no puede ser, ¿quiénes son ellos? Entonces veo y descubro que son dos hermanos, Manu y Antonio, y un primo, que tienen una banda que se llama Mano Negra y que el nombre se lo puso el papá por una revolución en 1980 con los campesinos andaluces, por una represión que ellos tenían y al aparato policial les llamaban la Mano Negra. Entonces el papá dijo, es un muy buen homenaje, es muy digno ponerle a ustedes su banda Mano Negra. Y Manu le dijo, listo, pongámosle Mano Negra. Papá, muchas gracias. Y arranca la historia de ellos. En el 92 programamos y es cuando cuando se va Señor Matanza. El Señor Matanzas, que es un video que ellos hacen, es el primer diagnóstico feroz que hacen de la sociedad colombiana. Y desafortunadamente no nos hemos podido liberar del Señor Matanzas todavía. Total. A pesar de todo lo que hemos intentado para tener un proyecto de paz en este país, siempre sigue vigente la canción y esperemos que algún día el Señor Matanzas ya no nos diga nada. Pero desde el momento en que salió el video hasta ahora, todavía no nos hemos podido liberar del Señor Matanza.
Esta gente estuvo aquí como 6 meses. Es brutal esa canción. Se enloquecieron, se fueron Total. en la ruta del sol, se enamoraron de Colombia, nos cantaron, nos hicieron mirarnos a través de su música y luego ya viene la evolución a Manu Chao. Claro, total. La primera vez que ellos llegan acá, llegan en el 92, en el Tour Cargo, que era con un grupo de teatro, Sí, el Royal Deluxe, el Royal Deluxe, me acuerdo de eso, sí. y ellos vienen en un barco. Que además es la combinación de lo que yo les digo, el rock y el iberoamericano de teatro. Exactamente. Que son los dos puntos, digamos, de estallido y renacimiento cultural de Bogotá después de las guerras del narcotráfico. O sea, el iberoamericano de teatro es una cosa tan loca como traer un grupo callejero de Old Juglass, traerlos para que iluminaran con fuegos artificiales el Palacio de Justicia, para que exorcizaran el trauma que teníamos como ciudad de haber visto arder ese palacio, como una forma de que el teatro sanara el alma. Y hay una combinación del rock con lo de Deluxe, que es un grupo que viene de Francia, Sí. en donde se combinaba el teatro con la música, y eso fue el solle de las cosas que realmente nos estaban redimiendo en ese momento el alma, el rock y la música. Y esto, ¿cómo fue que fue eso de Deluxe? Eso fue una cosa impresionante. Ellos se presentaban, era itinerante. Ellos llegaron a Cartagena, abrían el barco, era libre, presentaciones libres, no cobraban, porque esto era un convenio con el gobierno francés y con la embajada, entonces no cobraban un peso, y la gente iba, ponían unos horarios y hacían sus presentaciones. Sus obras, la gente la podía ver. Mientras tanto, Mano Negra se tomaba a Cartagena y se presentaba donde ellos les diera la gana, literalmente. El primer concierto fue en la Plaza de la Aduana, caminando, y dijeron, este sitio está chévere. Y ahí armamos tarima, armamos el rollo, no fue mucha gente, y fue el primer concierto que tuvo Mano Negra en Colombia. Tú no te imaginas la descarga de esa música, de esa gente. Además era un sonido completamente nuevo, y Una era locura. tanto la mezcla de los sonidos nuevos como la avidez y el deseo de nosotros de escucharlo todo. Era un momento en que nosotros estábamos para escuchar todas las propuestas musicales, Todas las eran propuestas. bienvenidas. Y tú decías, ¿esto viene de Francia? No puede ser. Y tú hablar con Manu Chao y el tipo sacar su guitarra. Oye, Carlos, mira lo que estoy componiendo, mira esta nueva canción. No puedes, yo estoy en otro planeta. Eso no puede ser. Después arman el Expreso del Sol y el Hielo. Y es donde se dan por tren. Esa es otra idea de Manu. Pero ya en esa época ya venían un poco deteriorados, la parte económica no era buena, ellos no cobraban un peso nunca, en ninguna de sus presentaciones, y se disuelve Mano Negra, y es cuando ven el proyecto de él. Manu Chao. Manu Chao. Y Manu Chao va a sacar una de las canciones que para mi gusto es de las canciones más importantes e icónicas del relato y que se hace cada vez más vigente, Clandestino. Esto, digamos, esa canción toca escucharle la letra, por muchas veces que las hayan escuchado, hay que escucharla. Soy una raya en el mar, fantasma de la ciudad, mi vida está perdida, dice la autoridad. Y es toda la cantidad de gente que no cae en el planeta, ole, que no tiene estado, a todos los hermanos que están llegando de Venezuela, que están llegando de todas partes, a los colombianos que huyen a todos lados, a la gente que muere en las pateras en el mar, en el Mediterráneo, la tragedia humana que cada vez es mayor. A ellos está dedicada Clandestino, con toda dignidad y humanidad de parte de Manu Chao. Ellos son una gente que ha trabajado por la especie humana de una manera maravillosa. Son unos humanistas del rock, Manu Chao. Totalmente de acuerdo, Diana. Así es. A los 2 o 3 años programamos otro concierto estando con Emi y armamos junto a Julio Correal, que tú hablaste con él ahora, estando en la disquera. Él me ayuda a montar el concierto en la parte de producción con Julio y traemos que unas 10, 12 bandas más o menos. Y nunca habíamos probado con el rock hecho en Brasil. Pero algo tiene que pasar por allá. Entonces lanzamos un año antes de ese concierto, que se llamó Sol y Luna, y fue en el Palacio de los Deportes. Eso fue en el 95 exactamente. Lanzamos un grupo que se llama Los Paralamas do Suceso. Y se pegó rápidamente, pegamos una canción que se llamaba Uma Brasileira. Y fue un palo,
Fue un éxito esa canción, pero eso le dio la vuelta al mundo esa canción. Y los traemos al año, en ese 95, y también ahí venía una banda que es de ska y de reggae, que se llaman Los Pericos. Entonces la primera vez que viene Bayano a Colombia, y los presentamos ese día. Con un súper éxito, fueron 40.000 personas, venían muchas más bandas ese día, volvió otra vez Compañía Ilimitada a estar con nosotros, para que veas que con Compañía Ilimitada son muchos años de trabajo con ellos. Y ese fue otra parte importante, pero ya en ese momento, en los 90, 95, ya el rock en español ya empezaba a bajar, a decaer un poquito. Bueno, y los Aterciopelados han sido, pues, nuestra bandera, ¿no? Ni hablar. Ni hablar, o sea, Ni los hablar. Aterciopelados han sido, digamos, como los pioneros, la bandera, o sea, de lo más importante para nosotros. Para mí es lo más importante, lo que han hecho Héctor y Andrea. Pero, obviamente, no podemos dejar a un lado bandas como Equimosis. Lo que hizo Juanes fue muy importante. Bandas como Cronos, bandas como Kraken. Kraken, el vestido de cristal. Bueno, ya hablaremos cuando ya esté hablando en el otro capítulo de Rock al Parque. Pero Kraken sinfónico. Es una locura. No, eso es una cosa impresionante. Es una locura. Pero viene y saca el sonido de Aterciopelados. Y Aterciopelados es Colombia en el mundo. Es nuestro rock en el mundo. Tú vas a México y todos hablan de Aterciopelados. Tú vas a Chile y hablan del rock colombiano y hablan de Aterciopelados. Es nuestro referente. Además con una voz hermosa. No, y Andrea. qué tal, eso que para mí es uno de los momentos cumbres en nuestra historia es cuando cantan Andrea Echeverry y Cerati, La Ciudad de la Furia, Total. en el Unplugged. Hablemos un poco del fenómeno del Unplugged y de MTV, porque eso nos ayudó mucho también. Claro. Se lanzan... hacen varios Unplugged. Unplugged, para la gente que no le tocó eso, es desconectado. Significa que en la presentación, en video, era todo acústico. No podía haber elementos electrónicos, todo era acústico. Era muy exigente. Era muy exigente Muy porque exigente. eso es la banda destilada, la esencia de tu música, sin ningún tipo de efecto, solamente acústico. Y por eso se llamaba Unplugged, desconectado. Y eso fueron una serie de presentaciones que se hicieron por MTV. Uh-huh. Una es la de Charly García, que es, por eso es el disco de Charly García Unplugged, de las más impresionantes, de la de donde está Etaleda, Los Dinosaurios. Otra es la de Soda Stereo, donde invitan a Andrea para tocar con Cerati La Ciudad de la Furia, y sale esta mamacita tan absolutamente sensacional en su momento más tremendo, con el papacito más tremendo de todos, y uno ve eso y se muere. Entonces... es escuchar la esencia del músico. Es escuchar al músico como es realmente. Ver un Unplugged. Y en esa época existían dos canales importantes. Y antes de MTV Latino, estaba el MTV norteamericano. Pero también estaba VH1. Entonces era como todo paralelo. Y, por ejemplo, Soda, La Ciudad de la Furia, fue el primer tema rock cantado en español programado en MTV Estados Unidos. Ni siquiera fue latino, porque no existía el latino. Entonces, para que la gente vea la importancia de lo que fue Soda Stereo en esa época. Programado en MTV en Estados Unidos. Además porque era una escena. Era la escena del video, de la radio, de los conciertos, de las giras. O sea, todo estaba sucediendo en muchos escenarios y eso nunca antes nos había pasado. O sea, podíamos tener el talento, pero no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en una simultaneidad de esas. Total. También hay un disco que tú me presentaste, que también me va a cambiar a mí la vida. Heroes. Total. Fito Páez. Fito es otra historia. Y Fito, ¿tú cómo defines a Fito, Diana? Fito es un juglar, es un poeta, es un cronista, es un rockero, es un tanguero. Fito es un compendio de todo el talento argentino, atravesado en la poesía, en la lírica, en la sensibilidad y en un profundo conocimiento de nuestra cultura y de nuestra época. Es un hombre a la altura del tiempo histórico en que ha vivido y uno lo puede ver en toda la diversidad impresionante de toda la música de él. A mí me tocó ver en La Habana, en el Festival de Cine de La Habana, que es uno de los festivales más bellos, Festival de Cine del 93,
él presentó un corto, basado en la balada de Don Alena. Y ahí en ese momento estaba sonando El amor después del amor y estaba estrenando Circo Beat. Circo Beat, un músico importantísimo. Y si tú ves Rompan Todo, es importante la parte de Fito, pero la parte de Fito es al final. Pero yo le hubiera dado mucho más protagonismo a Fito. Dentro de la escena. Dentro de la escena, para mí. Porque es un músico supremamente importante. Y sigue vigente, que es lo más importante. Además hace el primer concierto virtual en el momento en que nos confinan. Porque todo este rock está en stand-by como el resto de nuestras vidas. En este momento de pandemia, pues hablar de todos estos conciertos, hablar de 50,000 personas, hablar de esa tarde, en este momento parece que estuviéramos hablando de otro mundo, de un planeta extinto. Allá volveremos. Pero en el momento en que nos confinan a todos, cuando viene el confinamiento profundo, la primera parte, el primer hombre que va a hacer un concierto virtual con todo el corazón, Fito Páez, cuando entramos en el encierro total, porque el hombre es capaz de entender el cambio de los tiempos. Él y Charlie, que son mutantes, Charlie es un mutante, digamos, de una envergadura increíble, pero son las personas que pueden ir cambiando y reinventándose a medida que van cambiando los tiempos, que eso en un músico es una cosa muy valiosa. Total, lo que tú dices es muy válido, Diana. Además, yo creo que en ese momento el rock cantado en nuestro idioma está dormido, está quieto, está como en un letargo, pero esto va a reventar muy pronto, va a volver a nacer y con mucha más fuerza. Yo no sé qué va a pasar. Además porque tenemos mucho tema, ¿no? Todo lo que hemos vivido en estos tiempos. Llevamos un año pues, de pandemia. ¿Tú te imagínate, imaginas el combustible que eso da? Combustible que eso da para el arte. Eso es una locura. Sí, de todo punto de vista. Pero cuando esto estalle, Diana, esto no lo va a parar nadie. Nadie. Cuando volvamos a vivir en los bares, en los conciertos, en los pequeños y en los grandes conciertos, cuando volvamos a vivir, porque la vida es lo nuestro. Esto va a ser, además, a toda la gente que en este momento la ha estado pasando tan dura, todo el reconocimiento, todo el amor a todos los músicos, a toda la gente que en este momento está fuera, digamos, fuera de circulación por la condición en la que estamos. Total, pero que nos ha hecho la vida posible. Toda esta gente del rock en tu idioma ha creado identidad, fuerza, lazos, narrativa, han sido capaces de construirnos a partir de un sonido, y esas historias por eso son tan importantes. Ya volveremos porque lo nuestro es volver, pero queríamos un poco contar todas estas historias, anécdotas que tú recuerdes bien importantes de este periodo, de todas esas giras. No, más que anécdotas, Diana, son momentos muy bonitos, momentos diferentes. Hicimos muchísimas giras con toda la gente de las disqueras, con mis compañeros de trabajo, pero cada uno era un personaje diferente. Es conocer gente diferente, ver mundos diferentes. Tú hablar con Fito, después conocer a Los Prisioneros, embarcarte en una gira con ellos, después hablar con Soda Stereo. Te dejan muy gratos momentos, muy buenos recuerdos. Las mujeres en el rock en ese momento estaban empezando apenas. Porque tú hablas por ejemplo, de Pasaporte, que era Elsa Riveros. Alaska y Dinarama. Estaba Alaska y Dinarama. Bueno, una persona importante que también, a propósito, se trajo a Colombia. Después yo fui a Argentina y estuve con ella en varias presentaciones. Se llama Patricia Sosa. Creo que es la primera voz recia, rockera de una mujer. Escúchala y vas a entender que es una voz rock en mujer, una voz gruesa, potente, con una muy buena banda. Era Patricia Sosa en esa época. Y también estuvo acá y estuvo en uno de los conciertos aquí en Colombia. Fue un pasón muy rápido. Además, bueno, hubo un grupo, ya no está, las Black and Blues, unas bluseras argentinas, oiga. ¡Qué gente tan dura! O sea, es que en producción musical ha sido una cosa absolutamente impresionante. Y tú no puedes dejar de un lado a Julieta Venegas. Obviamente lo que fue Julieta Venegas
Que es todo el fenómeno. Y ya, bueno, ya hoy día Natalia Lafourcade, todo esto. Mon Laferte, Ujú. que ya en este momento es una figura mucho más integral en el rock, desde la producción, desde todos los diferentes ángulos, ya es una mujer como Mon Laferte. Ese mundo ya es habitable y está abierto, pero hubo que construirlo. Hubo que construirlo. Yo creo que el rock hecho por mujeres da para hacer otro capítulo, porque hay cosas muy interesantes. Hay muchas cosas que vamos a ir hablando de todo eso también, porque nos falta pues todo el capítulo de Rock al Parque, que es una historia muy importante, porque este se va a convertir en el festival más importante de América Latina, y es un festival gratuito y todo, ya lo contaremos en el otro Hablándolo capítulo. contigo, creo que volvemos a lo mismo, y era el tema que antes de empezar este programa hablábamos, Diana, de Rompan Todo. Es excelente lo que hacen. A mí me encantó. A mí me emocionó mucho, me inspiró para estar metida en esto. Sí, claro, es súper emocionante, pero le hicieron un pasón muy rápido a Rock al Parque, lo mencionan únicamente, y Rock al Parque es un referente, Diana, es importantísimo. Es importante. ¿Te acuerdas que las bandas se venían a vivir a Bogotá 2 o 3 Total. meses antes para la convocatoria? Tú fuiste jurado de Rock al Parque. Yo fui jurado de segundo Rock al Parque, además porque eran bandas del distrito, eso era un evento del distrito, entonces tenían que vivir en Bogotá para poder clasificar a las convocatorias. Entonces se venían 2 o 3 meses antes bandas de todo el país a vivir a Bogotá para alcanzar a clasificar a una convocatoria de Rock al Parque. Entonces eso ha sido de los referentes más importantes. Y todo el mundo pasó por ahí. Claro. Mano Chao, Todos. Molotov, no hemos hablado de Molotov, que también ha sido Impresionante. un grupo muy poderoso. Y en Ahí Rock es al donde Parque, yo entiendo un poco la mano de Santolaya, porque Santolaya fue un gran productor, es un gran productor. Y de la mano de Santolaya han reventado gente como Control Machete, como Molotov, que también vinieron. que también vinieron, estuvieron acá, gente muy importante, y eso fue de la mano del señor Gustavo Santaolalla. A mí me gusta mucho lo que él hace, y por ejemplo, lo que hizo al final con Bajo Fondo, esa parte tanguera es muy linda, es muy bonita. Pero sí es una historia que para mí es una epopeya. Es la historia de cómo nos hemos podido narrar a partir de un sonido que es capaz de captar todas nuestras diversidades en la medida en que cada uno de nosotros tiene sonidos muy particulares en su país y en su cultura, y a la vez todo lo que nos une, que es esa extraña y compleja cotidianidad que en América Latina significa tantas cosas en los diferentes momentos que hemos vivido de la historia, y cómo eso se vuelve un sonido absolutamente impresionante que es el rock. Entonces, en el programa de hoy quería compartir con ustedes algo que ha sido muy emocionante, porque toda esa época de Carlos Mario a mí me tocó muy de cerca. Entonces muy me de tocó cerca. muy de cerca y me tocaron los discos que traía. Total. Y mire, es que ahorita hasta se está escuchando es esto, De primera mano, sí. de primera mano. Entonces para mí el rock en español ha sido una vivencia visceral, porque me tocó en cada uno, regresando de esas giras, contando las anécdotas, llegando con los discos, Cuando fue yo te una conocí, construcción. Cuando yo te conocí, tú escuchabas en tu casa los primeros discos, yo me acuerdo que escuché fue Jethro Tull. Sí, Y Jethro Tull todo el día, era todo el día, y todo el rock británico. Y de un momento a otro, Diana, no es se que le me abre el dice, cerebro. esto es otro feeling, esto es Se otro le sonido, abre el mundo. prepárate para escuchar otro Se le sonido. abre el mundo a Diana. Y En Diana ese- se enloqueció. Ve lo que es. Y me acuerdo yo, el primer disco en CD que yo tuve fue El Karma de Vivir al Sur. La primera vez que escuché, que ese para mí es un álbum muy poderoso de Charly García. Ujú. Entonces hoy yo lo que quería era compartir una vivencia, una emoción de primera mano con una persona que fue trascendental en la difusión del rock de América Latina y del rock en español aquí en Colombia. Narraciones de aquí, de Bogotá, de la Distrital, narraciones de Manizales, narraciones de Medellín, narraciones del eje cafetero, de un país abierto al rock, con el alma ávida de nuevos sonidos, listo para escuchar todo. Esos conciertos de los Cadillacs eran unas cosas absolutamente increíbles. Bárbaro. Y todo el ska, además una banda de esas con ese montón de instrumentos, y el video como vehículo, Ilia Kuriaki en Da Valderramas, sí, que eran de todas maneras sonidos para nosotros completamente nuevos. Yo creo que la banda referente en este momento, Argentina, son Los Fabulosos.
Definitivamente son ellos, en este instante. En algún momento le dieron el paso a Babasónicos. Fueron muy importantes, Miranda, pero como que no lo tomaron. Miranda, bandas todos. como las de Miranda, que también una propuesta estética, sonora, bien novedosa. También Rock al Parque. Yo los vi en Rock al Parque y esta gente es absolutamente increíble, toda esa propuesta de Miranda. Entonces, bueno, caminando por las calles, por los conciertos, por los bares, por las giras, contando estas historias de primera mano de una de las personas que hizo posible que toda esta maravilla llegara a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestro sonido, con agradecimiento a él y a toda la gente que hizo posible que nosotros pudiéramos vivir de primera mano. Y digo de primera mano porque como rockera de tiempos anteriores sabía que todo lo que pasaba estaba en otro lugar, no iba a llegar nunca aquí, yo no los iba a poder ver, nunca iban a llegar a Bogotá. Era como pues ser un rockero del tercer mundo siempre es una aspiración fallida de gente que uno nunca va a ver. Ya después me animé a ir a los conciertos donde fueran, como fueran, porque dije no hay tiempo para no verlos. Y empezaron a llegar acá después de tanto tiempo, pero el fenómeno del rock en español sucedió aquí, llegó aquí, lo vivimos acá. Y la historia de esa epopeya es parte de lo que queríamos contar hoy. Y te agradezco muchísimo, Carlos Mario, porque es muy emocionante que la gente se imagine lo que fue eso por primera vez. Y cuando surge el video, es que antes la música no estaba en video. Ahora, aquí todavía no se podía descargar la música, que ya le va a dar otra dinámica totalmente diferente para la gente que ha nacido en tiempos en que la música se comparte. Antes la música solo podía llegar por disqueras, solamente, y que los discos eran únicos, no se podían copiar, un acetato no se podía copiar. Ya después van a llegar por CDs, pero fuera de la disquera, fuera del video, uno no podía tener acceso a la música. Luego dependía de que toda la industria la hiciera posible. Ahora no, ahora la industria ya es una cosa que todo el mundo puede tener acceso a ella. Pero en ese momento, esa presencia tuya y esa llegada al país de todo esto nos cambió la cabeza. Y era una historia y un agradecimiento a ti y a toda la gente que trajo de primera mano aquí a las bandas el rock en América Latina, el rock en tu idioma, el rock en español, y eso era lo que quería compartir con ustedes hoy, desde la alegría, desde la emoción, desde el sonido, para continuar con estas narrativas que estamos haciendo de hacer rock en Hispanoamérica, que sigue siendo una epopeya diaria. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo de escucharnos y de revivir esas historias. Entonces, desde los espacios, de las giras, de los conciertos, de las disqueras, de los videos, de la llegada de estos grupos por primera vez, de su contacto con nuestra música, con nuestro feeling, con nuestro ambiente, con nuestra realidad, desde Los Prisioneros y Soda Stereo y Los Enanitos Verdes y toda la gente de Control Machete, toda la gente que vino acá a explotarnos la cabeza de rock en tu idioma y a crear esta narrativa gigantesca que estamos contando en estos episodios. En la narración Diana Uribe, en la entrevista, narración y testimonio histórico Carlos Mario Zapata Giraldo. Y para ustedes feliz día, cualquiera que se desee. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.